porque en aquel tiempo no tenían tal vez ese nombre o no eran renombrados, pero estaban llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, estaban llenos de la gloria del Espíritu de Dios, estaban llenos de Dios sobre su vida. Y los apóstoles se dedicaban solamente a predicar la palabra, se dedicaban a la enseñanza de la palabra de Dios, y habían ya hombres preparados, capacitados y llenos del Espíritu Santo que también podían ser de bendición dentro de la congregación. Hoy te profetizo en el nombre de Jesús que tú vas a ser uno de esos diáconos que Dios va a levantar en este tiempo. Tú vas a ser uno de esos que Dios va a levantar lleno del Espíritu Santo para poder ser de bendición, para poder marcar esa diferencia. Dite conmigo: yo seré el próximo. Está para cumplir una asignación de parte de Dios sobre su vida, y ese fue el propósito que Dios lo formó y lo hizo a usted para que cumpliera esa asignación. Y usted se ha de preguntar: pero ¿cuál es mi asignación? Se ha de preguntar: pero ¿cuál es mi propósito? ¿Pero qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿O qué es lo que Dios va a hacer en mi vida? Es muy claro. Dios, aleluya, escogió a 7 hombres llamados diáconos, y eran hombres llenos del Espíritu Santo porque estaban dispuestos a ser llenos de Dios, porque estaban dispuestos a ser llenos de fe, porque estaban dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo. Vamos, levante su mano al cielo y grite conmigo: yo estoy dispuesto a ser lleno del Espíritu Santo. Yo estoy dispuesto a ser lleno del poder de Dios sobre mi vida. Hoy hablo a tu espíritu que usted va a ser coronado de parte de Dios. Aleluya, porque hay una corona que te espera para ti y tendrás que ser coronado. Pero para eso es necesario que usted padezca, para eso es necesario que usted pueda sufrir, para eso es necesario que usted pase por tribulaciones, para eso es necesario que usted pase por tiempos, temporadas de tristeza sobre su vida. Es necesario padecer para que podamos ser coronados, para que podamos ser recompensados de parte de Dios en aquel día. Alguien puede gritar en esta tarde y decir: seré coronado. He escuchado gente decir que usted y yo no hemos padecido, pero yo te digo, usted sí ha padecido por causa del amor de Jesucristo, porque ha padecido críticas en su familia, ha padecido rechazos en sus familiares. Usted ha padecido de gente, aleluya, que no quieren saber de usted, gente que te ha dado la espalda, gente que no quiere saber de tu vida. ¿Cuántos bendicen a Dios? Usted ha padecido y ha permanecido y sigue estando firme dentro de la casa de la iglesia, porque usted sabe quién es Dios, porque usted sabe perfectamente quién le perdonó sus pecados, quién lo lavó con esa sangre preciosa. Usted no dejó de servir a Dios. Y hoy le predico a gente que es escogida, no escogida por un hombre, no escogido por un concilio, no escogido, aleluya, por alguien en la tierra, sino escogido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted fue escogido como lo fue Esteban. Usted fue escogido de parte de Dios. Por eso es, aleluya, que Dios quiere más de tu vida. Por eso es que Dios te está llamando, porque Dios quiere usarte. Hoy en día hay gente que está buscando un título. Hoy en día hay gente que busca un nombre. Gente que se llama por las redes sociales apóstoles. Gente que se llaman por profeta y nunca han profetizado. Gente que se llaman por un título porque quieren ser llamados por un título. Pero Esteban solamente era un diácono. Aleluya. Y usted se pregunta: ¿pero qué es un diácono? Un diácono significa un ayudante. Diga conmigo: un ayudante. Más fuerte: un ayudante. También significa un servidor. Es que Dios está buscando servidores, pero servidores fieles para su... ¿Cuánto bendicen al Señor? Dios está buscando servidores fieles. Está buscando gente que sepa también ayudar. O sea, que el privilegio no proviene de un líder. El privilegio no provino del hombre. El privilegio provino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hágalo para Dios y no para el hombre. Hágalo sin quejarse. Hágalo con amor. Hágalo sin decir nada. Porque para eso Dios está llamado, para servir. Usted es un diácono de Dios. Y hay
gente que no está arriba de una plataforma, gente que está detrás de bambalinas, te lo voy a decir así. Hay gente que está detrás de las cortinas, gente que no es vista, gente que no tiene un micrófono, gente que nunca se ha parado un altar, gente que nunca ha agarrado nada, aleluya, de un instrumento, pero sí tienen a Dios sobre su vida, pero tienen poder de Dios sobre su vida, pero tienen ¿cuánto bendice la gloria del Señor? Y lo más importante, que Dios pueda estar sobre ti. Y él era completamente lleno del Espíritu Santo, y su predicación era una predicación con denuedo, su predicación era una predicación con sabiduría, su predicación era una predicación con potencia, su predicación era una predicación que confrontaba y llamaba a la gente al arrepentimiento, de tal manera que cuando Esteban predicaba, querían, aleluya, detener a Esteban. Cuando Esteban predicaba, buscaban el daño en la vida de Esteban, porque no querían que Esteban predicara el evangelio, hasta que llegó el momento de que se levantaron en contra de Esteban para callarle la boca. Te voy a decir de parte de Dios, no hay diablo que te calle la boca, no hay diablo que te pueda callar a ti, no hay diablo que pueda callar. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Porque Dios está contigo. Y buscaron la ocasión para detener que Dios no usara a Esteban. De mil maneras querían detenerlo. Es que el diablo quiere detenerte a ti, quiere detener tu vida, para que usted no predique del evangelio, para que usted no le predique a su familia, para que usted no le predique a los suyos, para que usted no hable de que hay un Cristo que vive y reina, y que hay un Cristo que viene pronto. Aleluya. Por eso la persecución que se ha levantado en contra de usted, por eso es que usted siente la batalla, por eso es que a veces vienen por momentos y el enemigo te toca la puerta y te quiere poner desánimo, te quiere hacerte que tú puedas retroceder. Pero hoy le voy a profetizar a la iglesia Pentecostés una luz de esperanza. No hay diablo que detenga este ministerio, no hay diablo que pueda detener esta congregación, no hay diablo que pueda detener tu vida, porque esta iglesia seguirá predicando que Cristo viene. Esta iglesia seguirá anunciando que cuánto puede levantar su mano al cielo. Hay que seguir hablando del Señor. Y había milagros, sanidades, liberación. Gente recibía cuando Esteban abría sus labios. Esto representa y significa, mis amados hermanos, que cuando alguien está lleno puede dar de lo que tiene. Pero cuando alguien no tiene, es difícil que pueda dar, porque no hay nada que pueda impartir, no hay nada que pueda dar. Aleluya. Pero Esteban tenía para poder dar, Esteban tenía para poder impartir, y había manifestación, había milagros en la vida de Esteban. Y Esteban, aleluya, seguía operando a través del Espíritu Santo. La predicación de Esteban era una predicación, aleluya, para poder llamar al arrepentimiento. Esteban estaba predicando y predicaba siempre con valentía acerca de que Cristo era el único que podía perdonar los pecados. Esteban, digan conmigo, Esteban siempre hablaba, y lo que él hablaba era con señales y prodigios sobre su vida. Yo te declaro esta palabra de parte del Señor, que cuando usted hable va a haber señales y habrá prodigios, porque Pablo dijo: yo no vengo con mucha palabrería humana, pero yo vengo con demostración del poder de Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer en tu vida, que cuando usted abra su boca habrá manifestación del Espíritu Santo. Te voy a profetizar, hombre, mujer que me está escuchando, que cuando usted abra su labio, demonios van a tener que retroceder, demonios van a tener que huir. Alguien puede alabar a Dios en esta hora, que cuando usted ponga su primer pie en su casa, los espíritus demoníacos van a decir: tengo que irme de este hogar, porque en este hogar hay presencia de Dios. Dios me administró: si no se da testimonio como un hijo de Dios, no se puede dar testimonio de la manifestación de Dios. Te lo voy a repetir: si no se da testimonio como un hijo de Dios, es difícil poder dar testimonio de la manifestación de Dios, que pueda, aleluya, de lo que Dios quiere hacer sobre nuestra vida. Por eso Esteban era un hombre que era respaldado por Dios, porque en él había un buen testimonio. Se hablaba bien de Esteban, aleluya, se reconocía que Esteban era un hombre genuino, era un hombre, aleluya, que estaba siempre perseverante, era un hombre valiente siempre en el evangelio, era un hombre que siempre estaba dispuesto a servir, era un hombre que nunca, aleluya, vamos a hablarlo en el
siglo XXI nunca dejó de buscar a Dios, nunca dejó de congregarse, nunca dejó de trabajar para el reino. Siempre fue un hombre dispuesto y siempre fue un hombre fiel, y tuvo que pasar las persecuciones, pero eso no le importó a Esteban. Alguien puede alabar a Dios, porque a ti no te debe de importar lo que pueda venir, ni prueba ni persecución. Nada te puede a ti detenerte. Usted tiene que ir como tren sin freno, hacer la voluntad de Dios sobre su vida. Y usted empieza a hablar de Cristo y a dar testimonio de Cristo. Habrá gente que se va a molestar, habrá gente que se va a incomodar, habrá gente que no va a querer escuchar, porque en aquel tiempo se tapaban los oídos para no querer escuchar cuando Esteban hablaba la palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor, de tal manera que buscaron siempre la ocasión para detenerlo, pero fue necesario que él padeciera para testimonio de que hay un Cristo que vive, hay un Cristo que reina y hay un Cristo que salva. Fue necesario que padeciera Esteban, o si es necesario como lo pasó Esteban. Y a veces podamos preguntar en nuestra humanidad, pero ¿dónde es que está Dios? ¿Dónde Dios está? Siento que Dios me dejó, siento que Dios me abandonó, siento que Dios no está a mi lado. Y no es que Dios se haya alejado, no es que Dios te haya abandonado. Dios sigue estando ahí, aleluya, muy cerquita de ti. Lo que pasa es que Dios está permitiendo cosas sobre tu vida, porque Dios quiere manifestar su gloria y abrirte los cielos. Mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora, porque si Esteban no hubiera pasado por persecución, si Esteban no hubiera pasado por ser apedreado, si Esteban no hubiera pasado por este momento tan duro, entonces Esteban no hubiera visto los cielos abiertos. Hoy te profetizo en el nombre de Jesús, los cielos se te van a abrir a tu favor, los cielos se van a abrir para tu vida, y vas a ver la gloria de Dios manifestada, vas a ver los milagros de Dios, vas a ver a Dios fluir como nunca antes, vas a poder ver que Dios está obrando sobre ti, vas a ver a Dios aumentarte la fe. Es que Dios no te ha dejado ni te va a dejar, es que Dios no te ha abandonado ni te va a abandonar. Dios está contigo, pero Dios está permitiendo que esto venga. Hay momentos que yo le digo: Señor, ¿dónde estás? No te oigo, Señor, no te veo, Señor, no te siento. Aleluya, Señor, pero hazme sentir que tú estás ahí. Y hay momentos que oramos, pasamos de rodillas y hasta dormidos nos quedamos toda la noche. Hay momentos que mi esposa, cuando a veces se levanta, me encuentra de rodillas ahí en el sofá, toda la noche de rodillas. Y yo diciendo: Señor, quiero escuchar tu voz, te quiero sentir donde tú estás. Señor, manifiesta que tú estás conmigo. Y pasan días, pasan semanas, puede pasar meses. Y aleluya, y pareciera que Dios no está, pero Dios está más cerca de lo que tú te puedes imaginar. En esa prueba Dios está, en esa enfermedad Dios está, en ese dolor Dios está, en esa circunstancia Dios está, en esa crisis Dios está. Griten conmigo: Dios está conmigo. Cuando le quitaron la vida a Esteban, Dios estaba ahí. Dios estaba presente, Dios estaba viendo el escenario, Dios estaba viendo cómo Esteban estaba padeciendo, pero Dios se regocijaba. ¿Sabe por qué se regocijaba? No se regocijaba por la humanidad de Esteban, sino que se regocijaba por la fe extraordinaria que tenía Esteban. Se regocijaba por el amor tan grande que Esteban tenía hacia Dios y hacia el evangelio. Dios mirando el escenario, Dios viendo cómo lo apedreaba, Dios viendo lo que le estaban haciendo a Esteban, aleluya, y Dios podía poner su mano y hacer que todo eso se removiera, pero Dios quiso que eso viniera sobre la vida de Esteban, aleluya. Dios pudo haberte sanado de ese cáncer, pero Dios quiere que tú le alabes en medio de esa enfermedad. Dios pudo haberte quitado esa prueba, pero Dios quiere que levante la mano en medio de esa prueba que estás atravesando. El diablo va a querer entrar a tu casa, pero no podrá entrar a tu casa. Tu casa está cubierta con la sangre de Cristo Jesús, porque hay un profundo de la Biblia que dice que aquellos fieles verdaderos cristianos que cuando alaban al Señor. Pero en aquel tiempo Saulo era terrible. Cuando mataron a Esteban y Saulo estaba ahí, vinieron, le quitaron las ropas a Esteban, le quitaron su camisa, le quitaron sus prendas, le quitaron lo que él tenía y fueron corriendo y se lo pusieron a los pies de Saulo.
Y cuando se los pusieron a los pies de Saulo, esto era una confirmación, aleluya, de lo que ellos estaban haciendo y que le estaban ellos, aleluya, agradándole a Saulo de Tarso en aquel tiempo. Que lo que ellos hacían era una confirmación del mismo Saulo, el perseguidor de la iglesia, el matón de los cristianos. Pero algo me impacta en mi espíritu. ¿Quién iba a pensar que Dios iba a alcanzar a Saulo? ¿Y quién iba a pensar que Dios iba a hacer algo en la vida de este hombre? ¿Y quién iba a pensar que un día Dios se le iba a aparecer a este hombre llamado Saulo? Pues sabe algo, mis amados hermanos, Cristo se le apareció a Saulo porque había un propósito en la vida de él. Es que cuando Dios tiene un propósito, Dios se le aparece al hombre. Cuando Dios tiene un propósito, se le aparece a la mujer. Cuando Dios tiene un propósito sobre alguien, Dios se hace manifiesto. Dios se va a aparecer. Que al matar a Esteban iba a detener los milagros. Mató a Esteban, pero Dios levantó a un Saulo todavía para usarlo mayormente. Es que Dios, aleluya, ya todo lo tiene preparado. Dios ya todo lo tiene conforme a su propósito. Ese fue el Saulo que escribió Romanos, que escribió Efesios, que escribió Corintios, que escribió, aleluya, casi la mitad del Nuevo Testamento. Es que Dios no estaba viendo al matón que era Saulo. Dios estaba viendo las cartas que iba a escribir Pablo. Es que Dios no estaba viendo a ese Saulo que estaba destruyendo la iglesia. Sí se daba cuenta, pero lo que veía en la vida de Saulo era el propósito grande que Dios ya estaba haciendo en la vida de él. Alguien bendice a Dios. Tal vez te puedan criticar por tus defectos y tus errores, pero sabe algo, Dios sabe lo que va a hacer contigo. Dios va a hacer cosas grandes, extraordinarias sobre tu vida. El poder era grande en la vida de Felipe, que Felipe, aleluya, lo pudo bautizar. También era usado en milagros, era usado en cosas grandes de parte de Dios. No solamente Esteban, no solamente era Felipe, sino no solamente eran los diáconos, era toda la iglesia que profetizaba la fe. No solamente Dios va a usar al pastor, al evangelista o al profeta, también Dios te va a usar a ti. Levante la mano con fe en esta hora. También Dios te usa, o también Dios te va a usar. Vas a ver los momentos que Dios va a glorificar su gloria sobre ti. Vas a ver demonios correr, vas a ver los enfermos ser sanados, vas a ver el paralítico caminar, vas a ver los milagros de Dios como nunca antes sobre tu vida. Que operaba en Felipe era el mismo que operaba en los diáconos y en toda la iglesia. Por eso usted no se sienta mal, ni tampoco se pueda sentirse celoso de que Dios está levantando a ella o está levantando a él, que tal vez tiene 5 meses de venir a la iglesia, que tal vez tiene 3 meses de convertido y ya está echando fuera a los demonios. No se ponga celoso por eso. No se ponga celoso de aquel que tiene una semana y ya está predicando la palabra de Dios con potencia. Regocíjese, porque también va a venir su tiempo. ¿Cuántos bendice la gloria de Dios en esta hora? También viene tu tiempo. Así como Dios usó a Jeremías siendo un niño, también usó al apóstol Juan estando en la cárcel para escribirle el libro de Revelaciones. Porque las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y cuando digo iglesia, no me refiero a 4 paredes, no me refiero a una denominación, me refiero que eres tú hombre, que eres tu mujer. El diablo no puede detener esa iglesia, el diablo no puede detenerte a ti, porque no hay infierno, no hay principado, no hay potestad, no hay diablo que pueda detenerte. Mató y detuvo a un hombre llamado Esteban, pero no detuvo el propósito. No detuvo lo que Dios quería hacer en ese tiempo en la iglesia. Podrán quitarle la vida a Víctor y Viperos, aleluya, por causa del evangelio, pero no pueden detener la iglesia de Cristo. Podrán quitarte la vida a ti, pero no pueden quitar la asignación que Dios tiene en contra de la iglesia. Alguien puede alabar a Dios en esta hora, porque le quitaron la vida a Esteban, pensando el diablo que iba a detener la predicación, pensando que iba a detener los milagros, pensando que iba a detener la sabiduría que salía de Esteban, pensando que iba a detener el poder que salía de la vida de Esteban, pero se equivocó. Al contrario, Dios siguió levantando más hombres para que fueran usados en su presencia. Alguien puede gritar amén y regocijarse en esta noche. Su rostro brillaba
¿Y sabe por qué brillaba el rostro de Esteban? Era por la gloria manifestada en la vida de Esteban. Por eso hay gente que te dice: pero tú no eres la misma a como yo te conocí años atrás. Tú no eres el mismo como yo te conocí hace tiempo. Es que ahora hay un brillo en ti. Claro, ahora está el Espíritu Santo. Antes había espíritu demoníaco, espíritu de droga, espíritu de alcoholismo. Había espíritus, aleluya, demoníacos en ti. Espíritu de homosexualismo, de drogadicción, espíritu de prostitución, espíritu de adulterio, de fornicación, cualquier espíritu. Pero ahora hay un espíritu sobre tu vida y se llama Espíritu Santo. Si usted no se regocija, yo me voy a regocijar en esta noche. Se llama el Espíritu Santo de Dios, que está sobre usted, que opera sobre usted, que te da el brillo a tu vida. Usted ya tiene el brillo del Espíritu. Usted ya tiene el resplandor del Espíritu. El brillo te lo da el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Y hay una iglesia que brilla. Y saben algo, el diablo quiso detener el brillo en la vida de Esteban, porque no le gustaba que Esteban brillara. Y hoy voy a profetizar como profeta de Dios. Y levante su mano. El diablo no puede detener el brillo sobre tu vida. No puede detener el brillo de la iglesia. Este ministerio va a seguir brillando. Usted va a seguir brillando. Grite conmigo: voy a seguir brillando. Usted va a brillar. Dios Todopoderoso. Esa fue la recompensa de este hombre llamado Esteban. Ese fue el gozo de la vida de Esteban. Esteban no estaba viendo las piedras ni estaba viendo a sus enemigos. Esteban no estaba preocupado por lo que la carne estaba sufriendo. Esteban estaba regocijado porque estaba viendo la gloria de Dios sobre su vida. Cuando él levantó sus miradas a los cielos, Dios mismo estaba ahí presente, como diciéndole: Esteban, aquí estoy yo esperándote para recibirte. Alguien puede alabar a Dios. Es que para usted hay un mejor lugar, para usted hay un mejor destino, para usted hay un viaje. Levante su mano. Nos vamos de viaje.